8 de la noche en punto, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo para hablar de un tema que hoy fue titular en todos los grandes medios del mundo, el despido o mejor el recorte de 14.000 trabajadores de un gigante tecnológico, Amazon. Esto como parte de lo que la empresa denomina como su transición a la automatización con inteligencia artificial. ¿De qué tipo de trabajo estamos hablando? ¿De labores? ¿Estamos cada vez más cerca de un mundo reemplazado por la IA? ¿Esto conlleva límites éticos, legales? Pues bueno, son muchas las aristas que vamos a trabajar y de las que vamos a hablar aquí en Sala de Prensa, y por eso ya los vamos a ver en pantalla. Hemos invitado a dos expertos en estos temas, dos expertos también en el área de la tecnología. Están conmigo Wilson Vega y también Samir Estefan. Muchas gracias a ustedes por unirse aquí a Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo. Gracias, Mónica. Bueno, quiero arrancar con Wilson porque yo no sé, son de esas noticias que ocupan titulares, pero preocupan para muchos. ¿Le preocupa a Wilson esa noticia con la que amanecimos hoy, el reemplazo, ya ese despido oficial? Además, tengo que acotar acá que estamos hablando de 14.000, pero en principio se hablan incluso de 30.000, ¿no? Que apenas está arrancando como en esta primera fase. Pues sería ligero no decir que sí hay algo preocupante en una cifra de estas, en una empresa como esta, pero al mismo tiempo, y porque considero que es en últimas también parte de la función, pues hay que hacer un llamado a la calma en cuanto a que lo que se anunció hoy es el plan para proceder a eliminar esos trabajos. Y efectivamente, podrían ser estos o podrían ser más del doble. Y sin embargo, lo interesante de la propuesta es que parece más una preparación estratégica para lo que Amazon cree que puede traer el futuro. Evidentemente que está pensando en aumentar la fuerza de su inteligencia artificial y su infraestructura de nube, pero al mismo tiempo está dejando claras cuáles son sus prioridades. No es ni mucho menos la única empresa, pero a mí me gustaría decir, tenemos que tener presente que estas son empresas que están apostando en una tecnología que todavía no hemos acabado de probar. Lo cierto es que todavía nadie sabe exactamente qué tanto se va a poder dejar en manos de la IA en el corto plazo. Y si bien eso podría cambiar mañana con un titular, es algo que vamos a tener que seguir monitoreando. Algo que vamos a tener que seguir monitoreando. Yo quiero que le pongamos un poco de contexto también, porque hablamos de Amazon, lo escuchamos además recientemente por todo lo que pasó con Amazon Web Services, pero yo quiero que Samir nos dé un poco más de contexto de lo que es Amazon, o sea, lo que representa además en el mundo tecnológico y de qué tipo de labores podríamos estar hablando en este anuncio, como lo decía Wilson, de este primer recorte. Mónica, yo creo que es el punto más importante y aunque yo coincido con Wilson, creo que el contexto es extremadamente importante. Amazon es una compañía que tiene 1.4 millones de empleados a nivel mundial. Sacar 14.000 es equivalente a sacar una persona en una empresa de 100 empleados. ¿Sí? Entonces estamos hablando del 1% de los empleados que, como decía Wilson, se van a ver afectados. Empleados de todas las áreas. Amazon, por un lado, tiene un negocio gigantesco de retail, en donde seguramente vamos a ver unos cambios sustanciales, no solo este año, sino el próximo año, con la llegada de una cantidad importante de nuevos robots que podrán reemplazar nuevas funciones al interior de las bodegas. Amazon además tiene una de las operaciones de la nube más importantes del planeta, el operador de nube pública más grande del mundo. Amazon además es dueño de MGM Studios, en donde produce de una u otra manera películas y series. Y si uno lee el memo, digamos, con el cual se anuncian los despidos o los posibles despidos, uno lo que ve es que la compañía está diciendo, nos estamos preparando porque estamos viendo que la inteligencia artificial nos permite movernos de una manera más rápida. Queremos tener equipos más pequeños, queremos tener más ownership de la gente, queremos tener menos cargos intermedios para podernos mover más rápido. Entonces vamos a ver impactos en todas las áreas de la compañía y como tú decías al comienzo, seguramente estos primer 14.000 van a ser la primera de una tanda que seguramente se extenderá hacia el próximo año, así como lo vimos en el 2022 y 2023 cuando la compañía despidió 27.000 empleados.
dentro de toda esta conversación siempre resalta un poco y la pregunta entre los usuarios es sobre el recorte de gastos. Muchos pensarían que parte de ese plan también está con el objetivo de reducir gastos. ¿Cómo analiza Wilson esta opción? ¿La IA está para reducir gastos y realmente esto se puede medir? Bueno, no me cabe duda de que habrá personas y empresas que en alguna circunstancia tomen este camino y hagan esa ecuación, pero Amazon de hecho fue enfática en decir que esta no es una medida para reducir gastos, sino una medida estratégica para poner recursos en donde consideran que se van a necesitar. Como lo decía Samir, es un porcentaje comparativamente pequeño, a pesar del número tan grande de personas, para la población. Es más, si ustedes toman en cuenta, Amazon se presta a contratar, como lo hace todos los años, 250.000 de personas para trabajos temporales durante los días de Navidad en sus bodegas. Luego, todo esto hay que ponerlo en el contexto adecuado y, sin embargo, lo importante es mirar en dónde es vulnerable una posición para ser reemplazada por la IA. La IA que tenemos hoy es sumamente hábil en hacer tareas repetitivas. Hasta ahora, lo que yo he visto es que eso favorece a que las empresas tengan a una persona que ahora hace más gracias a lo que le ahorra la inteligencia artificial. Los recortes vienen de tiempo atrás y hay toda una serie de factores que están involucrados en la decisión de una empresa de despedir personal. Como decía, no es esta la única. Si ahí está Oracle, ahí está Intel, ahí está Target y muy recientemente. Pero lo importante es ver si la estrategia paga y es algo que todavía no hemos probado, no a esta escala. Por eso digo que tenemos que ver si las apuestas funcionan. Si funcionan, no me cabe duda de que se hará y pasaremos los 30.000. Pero todo depende de qué tanto podamos nosotros dejar en manos de la IA de manera confiable. Creo que ahí entramos en el punto también bien complejo, ¿no? Esa confianza y en qué le estamos, delegando a la inteligencia artificial. ¿Qué ventajas considera Samir que tiene implementar la inteligencia artificial en empresas y más allá, digamos, de reemplazar ciertas posiciones? ¿Por qué sí aguanta de verdad apelar a la inteligencia artificial cuando se trata de empresas? Yo creo que hay dos razones importantes que uno puede revisar. La primera tiene que ver con el aumento de la productividad de los empleados. ¿Sí? Si uno hace una implementación correcta de funciones correctas en procesos estratégicos correctos, lo que vemos es una y otra vez empleados que son más productivos, empleados que pueden hacer más con lo que tienen, empleados que son más felices porque ya no tienen que hacer parte de esas labores que antes los aburrían, empleados que le pueden generar más valor a las empresas. Ahora, si uno lo pone en el contexto colombiano, y uno se pone a mirar lo que está pasando con la reforma laboral, básicamente lo que el gobierno nos está diciendo a los empresarios es cada empleado que usted contrate va a ser más costoso, va a ser más difícil de despedir si ese empleado no llega a funcionar, va a ser más complejo mantenerlo y entonces los empleados diremos, oiga, ¿sabe qué? Puedo o contratar más personas o puedo darles más herramientas de inteligencia artificial a los empleados que hoy tengo para que esos mismos empleados produzcan más. Y en el contexto de lo que estábamos hablando ahorita, en el caso de Amazon, un poco lo que estamos viendo es esa corrección de una compañía que creció muchísimo en empleados y que poco a poco ha venido tratando de limpiar el organigrama para poder moverse más rápido y prepararse para esos desafíos que seguramente veremos el próximo año. Desafíos en donde hay una pregunta también que fluye y de alguna manera redunda un poco en la conversación en redes sociales en general con esta noticia, y es que hay muchos empleos que probablemente sí puedan desaparecer más allá del recorte puntual de Amazon, profesiones que incluso grandes líderes también en tecnología han venido alertando. Quiero preguntarles a los dos y voy a empezar con Wilson, porque se puede ya uno, digamos que decir claramente hay ciertas profesiones y cuáles serían las que definitivamente con el aumento tan acelerado de la tecnología sí podrían estar desapareciendo más rápido de lo que pensamos. Pues, Mónica, yo veo que hay profesiones que están amenazadas, pero específicamente hay prácticas dentro de esas profesiones que están amenazadas. Por poner un ejemplo, es cierto que la IA es capaz de reconocer hoy en imágenes médicas cosas que un médico quizás podría obviar o hacerlo más rápido. ¿Quiere decir eso que soy yo listo para reemplazar a mi médico de cabecera por una IA que me diagnostique? Por supuesto que no, pero me alegraría mucho que mi médico de cabecera fuera alguien capaz de usar imágenes diagnósticas filtradas por IA. Pase eso al mundo del derecho, al mundo de la contaduría, al mundo del periodismo.
y pueden notar que hay muchas cosas que los algoritmos de inteligencia artificial pueden hacer para ahorrar tiempo y hacer, como decía Samir, más productiva a una persona, pero ciertamente no están todavía en capacidad de reemplazar ni al uno, ni al otro, ni al otro. Y en el caso de Amazon y la noticia de la que estamos hablando, súmele que estas empresas del panorama de Silicon Valley se mueven gracias a la innovación. La innovación no va a provenir de un algoritmo de inteligencia artificial. Para eso siempre se va a necesitar gente, con tiempo, con recursos, con remuneración, para pensar en nuevas ideas. Es posible que la IA ayude a que quienes estén en las empresas puedan dedicarse a generar esas nuevas ideas. Pero para las otras empresas lo que vemos nosotros es la necesidad, por un lado, de capacitar personal para utilizar las herramientas de inteligencia artificial y no caer aplanados bajo ellas. Y segundo, pues tener claramente definido qué hago yo que no pueda ser reemplazado por un algoritmo, que no sea una labor repetitiva que le puedan enseñar a la IA. ¿Y Samir qué opina? Esto ya pasó y me uno a ese llamado de Wilson, tratando de demostrar que esto ya lo hemos vivido en la vida. A mí me gusta siempre usar dos ejemplos en mis conferencias. Acuérdese del contador de 1980 que tenía su calculadora con el papelito que salía. Hoy los contadores son todos expertos en el uso de Excel, ¿sí? Un contador que no aprendió a usar Excel, que no aprendió a correr macros, que no aprendió a generar escenarios, es un contador que se quedó sin trabajo porque el que sí lo hizo automáticamente fue más productivo. Lo mismo pasó con el arquitecto. Un arquitecto que llegado el nuevo siglo, llegadas las aplicaciones de tipo CAD, no aprendió a usar AutoCAD, hoy no es empleable, ¿sí? Porque el tiempo que a ese arquitecto le toma diseñar algo es el doble o el triple de lo que le toma a un arquitecto que sí sabe usar AutoCAD y que ahora puede pegar ese AutoCAD a BIM para que el presupuesto del edificio se actualice automáticamente con cualquier cambio. Aquí vamos a ver exactamente lo mismo. Labores que pueden llegar a dejar de existir, cargos medios de supervisión. Seguramente veremos menos gerentes medios reemplazados por un gerente que tiene más algoritmos, pero lo que sí veremos son partes de algunas de las labores que ya no tendrán que hacerse, que se las hará a el personaje que sabe utilizar la inteligencia artificial, la herramienta, y que lo convierte automáticamente en más productivo. Y por ende la empresa dirá, oiga, ya no necesito, en el ejemplo, digamos, del arquitecto, ya no necesito 10 arquitectos, sino que puedo trabajar con 6 o con 5. A eso le sumo que aquí haciendo una búsqueda rápida, preguntándole a la misma inteligencia artificial, a ChatGPT, cuáles son esos oficios que cree que no van a desaparecer, pues me responde que lo que son profesionales de la salud, lo que son todas estas labores que requieren empatía, atención personalizada y demás, educadores, dice también la inteligencia artificial, psicólogos, y tengo mis dudas ahí porque ya lo hemos visto también incluso con ChatGPT de ese uso que muchos están teniendo, tipo Her en su momento, la película, de esa cercanía con la inteligencia artificial, y también habla un poco de los creativos, ¿no? De todas estas profesiones que tienen que ver con creatividad, a pesar de que pues cada vez la IA puede generar mayor contenido. Esto nos pone también y pone sobre la mesa un tema del que yo creo que con los dos he hablado en algún momento, y es el tema de la regulación, ¿no? Un poco a los gobiernos a pensar en cómo vamos a manejar este tema que cada vez va creciendo. Una regulación que cada vez además se vuelve bien compleja de poner en el papel y sobre la mesa y decir cómo va a funcionar. ¿Cómo lo ves, Amir? Nos surge una regularización, que los gobiernos se sienten a hablar de inteligencia artificial. En dos sentidos. El primero, en entender qué es y cómo usarla, ¿cierto? Y cómo llevar a que la gente no sea solo consumidora de la inteligencia artificial, sino que la pueda utilizar para sus labores. Pero el segundo, a entender que no vivimos en 1970, ¿sí? Que el mercado, si uno quiere de verdad que haya un mercado de empleados que se puedan mover en un mundo como el actual, en el 2025, no podemos seguir pensando que un empleador que quiere contratar a un empleado solo medio tiempo tenga que pagar, por ejemplo, seguridad social completa, ¿cierto? Mientras no haya movilidad de la fuerza laboral,
el empleado cada vez va a ser más costoso. Y de nuevo, si usted mira lo que está pasando con la reforma laboral que está presentando, que ha presentado este gobierno, hay muchas compañías en el país que están diciendo, me sale mejor o contratar gente afuera o empezar a automatizar esos procesos antes de que el gobierno me diga, oiga, esa persona que usted contrató, a la que ahora le tiene que pagar no sé cuánto y le empieza a generar costos adicionales, pero además, persona a la que usted ya no podrá despedir si no rinde, sino que tendrá que ir a hacer ante un juez y hacer todo un proceso. Yo creo que estamos yendo en contravía. Lo que tenemos que buscar es, uno, movilidad de la fuerza laboral para que la fuerza laboral encuentre mayores niveles de empleo. Tratar de reducir al máximo la burocracia que no permite que en este país, cuando hablamos y decimos, oiga, el desempleo ha bajado en el país, buenísimo, pero cuando uno va y mira, el grueso es empleo informal, empleo que no tiene todas las condiciones que debería tener para que haya seguridad en esos empleadores. Entonces, si logramos que tengamos menos burocracia, que logremos mover el mercado para que cada empleado sea más productivo y no para que cada empleado sea cada vez más costoso y más difícil, yo creo que lo lograremos, porque al final sí va a haber labores que vamos a terminar reemplazando, y lo que tenemos es que ver por cada labor que yo reemplazo, cuántas nuevas labores puedo generar, que seguramente, como ha pasado en el caso de Amazon, Amazon es el caso del libro perfecto para demostrar que montando robots en el 2012, no solo no despidieron a los empleados que reemplazaron con esos robots, sino que crecieron de 42.000 empleados a 1.4 millones. Entonces, si logramos que por cada empleo que yo reemplace con la inteligencia artificial pueda generar 1 o 2 labores nuevas, mejor pagadas, que tienen un mejor futuro, creo que logramos una buena ocasión. Y Wilson, ¿qué opina? ¿Cuáles serían esas salidas y si de verdad creen la regularización? Pues yo creo que obviamente hay una responsabilidad por parte de los estados, pero lamentablemente lo que la historia nos demuestra es que esa responsabilidad suele cumplirse tarde y de manera incompleta. La tecnología avanza por necesidad más rápido que la legislación, y creo que es mucho más confiable la actitud del empresariado cuando se da cuenta que algo es en su propio interés. Samir lo decía y yo creo que es por ahí. Las empresas han entendido que esta tecnología tiene un potencial enorme de crear riqueza, y que ese potencial no necesariamente va a ser de la manera sustractiva de despido tanta gente y me ahorro esos salarios, sino por el contrario, potencio mi fuerza y le doy herramientas para hacer cosas mucho mejores. La historia nos da ejemplos, y en esta clase de discusiones suelen salir a menudo, desde la llegada de los cajeros electrónicos, que no acabó con el papel del cajero en los bancos, hasta pues la idea de que dejemos cosas tan elementales como la educación o la salud en manos de robots. Todos esos escenarios sumamente extremos suelen encontrarse en la mitad para que uno piense cuán mejor podría ser la labor de un educador que tiene IA para calificar sus evaluaciones o para personalizar el tipo de lección que hace para tareas remediales. Y ese tipo de cosas sí ya las estamos viendo. Esa responsabilidad que le cabe a las empresas debe cumplirse, el tiempo lo dirá, pero por ahora yo creo que lo que debe ser responsabilidad del Estado es estar encima de eso, proteger a los trabajadores para que se cumplan los marcos actuales, para que haya competencia limpia, pero yo creo que encontraremos un camino. Sin embargo, obviamente, ese camino beneficiará a la gente que está preparada. Y no sé si los dos estén de acuerdo conmigo o no. Bueno, Samir, señor. Es que Wilson tocó un tema que me parece importantísimo, y ya vemos gobiernos que lo están haciendo muy bien. El gobierno canadiense lleva ya unos años diciendo, oiga, sabemos que hay algunas labores que van a ser reemplazadas. ¿Cómo hacemos? A través de incentivos de impuestos y demás, para ayudarle a esa gente que está en esas labores que sabemos que de aquí a 10 años no van a existir, a que se puedan mover a esas nuevas labores del futuro. ¿Sí? Y ese es un ejercicio que yo creo que en América Latina haría mucho sentido, porque al final estamos protegiendo lo que tenemos, preparando a la gente para el futuro, y es un futuro en el que seguramente cada uno de esos empleados ganará más plata de la que gana hoy. Clave eso, Samir, y quería sumarles que les preguntaba si estarán de acuerdo o no conmigo, pero creo que también pone al sistema educativo a pensarse mejor cómo será esa formación también de los nuevos profesionales, teniendo en cuenta lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial. Porque hoy, ¿cómo le explica uno además a quienes están
pues van a la universidad, estudian sus carreras, que pues hay una inteligencia artificial que además está creciendo y moviéndose con esta velocidad tan grande. Y si los sistemas educativos tampoco se actualizan, se ajustan a ese cambio de realidad, pues estamos viendo profesionales que pues no son capaces de alguna manera de trabajar en conjunto y sacando el provecho, como decía Wilson, máximo a la inteligencia artificial. ¿Cuáles deberían ser esos cambios? O si también hay ejemplos que tengamos de referencia, que a Samir ahí lo veo pensando, si habrá ejemplos de exitosos de cómo se van ajustando también estos modelos educativos. Mientras Samir va pensando, le pregunto primero a Wilson a ver qué se le viene rápido hacia la cabeza. Pues lo que pasa es que no es una de las grandes contradicciones de nuestros tiempos, es que cada vez que a la sociedad le duele algo, uno voltea a mirar al sistema educativo. Entonces, si tenemos demasiados embarazos adolescentes, entonces necesitamos una cátedra de educación sexual, y si tenemos muy poca participación en las elecciones, entonces necesitamos una cátedra de democracia, y estoy seguro que ya alguien propuso una cátedra de IA. Pero si bien es cierto que necesitamos que se integre la tecnología desde las aulas, y yo digo desde incluso temprano en las aulas, de una manera guiada, en donde no se le satanice, sino que se le ayude a la gente a darse cuenta de lo que se podría hacer con la tecnología, pues no va a bastar, y también se necesita que haya condiciones en el entorno para que este tipo de prácticas se produzcan dentro de los entornos productivos, laborales, empresariales o de emprendimiento. Yo alguna vez ponía un ejemplo que era que lo que estamos viviendo ahora, guardando abismales proporciones, es parecido a lo que tuvo que pasar en su momento cuando empezaron a llegar las calculadoras a los salones de clase. No creo que haya faltado quien dijera, pero ¿cómo así? Entonces los niños ya no van a aprender matemáticas porque tienen una calculadora que lo hace. Y por supuesto que ese es el efecto que se podría haber producido, pero lo que vimos fue que el estamento educativo tomó la herramienta y dejó de explicar cosas que podían hacerse con una calculadora, pasamos de las tablas y empezamos a enseñar funciones, y cuando nos dimos cuenta teníamos ante nosotros pruebas demandantes que por más que tuviéramos la calculadora en la mano teníamos que pensar cómo se iban a resolver. Yo vivo por el credo, que no es mía la frase, de que si la tarea del profesor la están haciendo los estudiantes con ChatGPT, quiere decir que no está poniendo la tarea que es, y que lo que tenemos que hacer es ser reactivos y empezar a mirar cómo, y lo he visto con mi hijo, una tarea puede ser: hazme un video y súbelo a YouTube, o hazme una presentación pero te vamos a hacer preguntas, o incluso hazme una animación. Explota la herramienta, pero explótala a partir de una idea, guardando esa referencia para lo que nos está pasando ahora. Yo creo que sí hay ejemplos, y si bien lo que no conozco yo es un ejemplo nacional, así como el que decía de Canadá, Samir, sí veo yo una luz de esperanza. Pero nosotros en países como Colombia tenemos que cuidarnos de no quedarnos en el extremo equivocado de esto, es decir, no ser simplemente consumidores de la tecnología. Porque aquí empezamos a usar ChatGPT al mismo tiempo que todos los demás, pero empezamos a usarlo para consumirlo. Necesitamos empezar a utilizar esa tecnología para producir innovación, y eso lo están haciendo ya algunas personas. Y Samir, a ver si le di tiempito para ver si se acuerda, de pronto tiene por ahí en la cabeza algún ejemplo cercano que nos Hay tres sirva. ejemplos, no, hay tres ejemplos interesantes. Me uno ahí al tema de la calculadora con Wilson. En 1986 en Estados Unidos los profesores salieron a protestar porque los estudiantes usaban la calculadora. Y ese cambio de cómo mido es algo que tenemos que ver. Pero hay un ejercicio que hemos visto en Israel, que hemos visto en Singapur, que incluso hemos visto en Medellín hasta hace unos años, en donde la academia lo que dice es: ok, ¿yo qué produzco? Yo produzco gente que sale a un sistema productivo. Entonces me voy a donde esos empresarios de la zona y le digo: oiga, ¿ustedes qué están necesitando y qué están viendo que van a necesitar dentro de 5 u 8 años? ¿Sí? Y esos empresarios entonces dicen: oiga, nosotros estamos viendo este cambio y estamos empezando a ver menos necesidad de esto y más necesidad de esto, o estamos viendo que este trabajo que hoy se está produciendo va a tener estas nuevas aristas. Y cuando el estamento, digamos, educativo se une con el empresariado y por debajo ve uno al gobierno ayudando y fomentando para que esos cambios se puedan dar, esos cambios en educación, en los modelos, en las certificaciones, en la duración de la carrera, etcétera, etcétera, se puedan dar, vemos uno una bola de nieve que hace que uno vea países como Singapur, que hace que uno vea el ecosistema, por ejemplo, tecnológico de Israel, y que vea uno, por ejemplo, lo que hizo Medellín durante tantos años, que llevó incluso a que tuviéramos el primer centro de la cuarta revolución industrial de América Latina en Medellín, de la mano de Ruta N, de la mano de todo un andamiaje que había montado el gobierno, la academia y los empresarios. Yo creo que hay esperanza.
Creo más en los gobiernos locales, creo que es más rápido y más fácil. El ejemplo que está poniendo Amazon diciendo, oiga, necesitamos poder ser más rápidos, creo que aquí va a pasar lo mismo. Y creo que los gobiernos locales se pueden mover más rápido que si nos quedamos esperando a los gobiernos nacionales en cada uno de los países de la región. Tocaba un tema ahorita poniendo el ejemplo con el hijo y creo que también para muchos seguramente padres de familia que nos puedan estar viendo en estos momentos en sala de prensa, pues se les plantea un desafío cada vez que tienen que hablar de inteligencia artificial con los hijos. Yo acá tengo dos grandes expertos, pero seguramente para muchos sí es un desafío pues alfabetizarse, si se puede decir que sea el término, en estos temas de tecnología. ¿Cuáles pueden ser esos caminos, Wilson? Porque yo creo que ya es una necesidad, o sea, ya esto no puede esperar. Sí, y el primer paso es hay que exponerlos a la tecnología, o sea, ese corralito de no toque, no mire, no haga, no va a funcionar o por lo menos no va a funcionar mucho tiempo y por el contrario crea o aplaza problemas para más tarde. Una primera y muy necesaria fase es una fase de consumo crítico. En un mundo en donde cualquiera puede generar una imagen, no solo una imagen estática, sino una imagen en movimiento y venderla de manera creíble, como si hubiera ocurrido algo o alguien hubiera dicho algo, es clave que enseñemos a los niños, a los jóvenes y en general a todos, porque ustedes y yo sabemos que en la casa hay una tía o un abuelo o un padre o un cuñado que consume información a través de memes en Facebook y cree cosas que usted ve y dice, pero ¿cómo lo pudo creer? Pues por supuesto que lo puedo creer porque no lo han preparado y ahí nosotros tenemos que hacer un mea culpa grande. Entonces, primero, consumo crítico. Y segundo, y ahí ya entra la academia, hacer un proceso guiado de cómo podemos utilizar estas herramientas no para reemplazar el aprendizaje, sino para potenciarlo. Les digo, uno de los momentos más maravillosos de mi trabajo como periodista tecnológico fue ver a mi hijo preparando un examen de español sobre El Principito con Gemini de Google haciéndole las preguntas. Y este hombre metido en una conversación con la inteligencia artificial diciéndole, tienes razón, pero tal cosa, como si fuera un tutor. Lo que no puede usted es irse a dar una vuelta en bicicleta y dejarlo hablando solo con la inteligencia artificial, sino que tiene que estar encima para saber que eso está siendo correctamente aprovechado, que la retroalimentación es correcta y que en últimas usted está ejerciendo su trabajo. Pero entonces las herramientas están, hay que exponer a los niños a ellas, solo que hay que guiar el proceso de aprender a usarlas. Y para Samir, ¿cómo lo ve? Para quienes le huyen un poco, le tienen cierto temor a estas herramientas de inteligencia artificial, a los padres sobre todo que están pues en este diario vivir con sus hijos que ya van mucho más adelantados en estos temas de tecnología. A mí me gusta usar, y desde las redes sociales, a mí me gusta usar un ejemplo para los papás y es, no conozco ningún papá que haya lanzado a su hijo a una piscina. Siempre he visto el mismo proceso, ¿no? El papá se mete y carga al niño en la piscina, o la mamá. Después el papá le enseña a nadar al niño y el papá se queda dentro de la piscina mientras el niño nada. Un día el papá ya es capaz de sentarse en el borde mientras el niño nada y eventualmente el papá ya se puede sentar en una silla porque sabe que el niño sabe nadar. Aquí pasa lo mismo y ahí coincido con Wilson en los padres tenemos una responsabilidad. Tenemos que entender cuál es el mundo de nuestros hijos, tenemos que meternos en ese mundo, tenemos que jugar, tenemos que aprender, tenemos que ser capaces de discernir cómo puedo usar ChatGPT de la manera correcta o cómo puedo usar ChatGPT de la manera incorrecta. El ejemplo que puso Wilson es un ejemplo que la mayoría de los papás, por ejemplo, no saben que se puede hacer. No saben que le pueden decir a ChatGPT o a Gemini, oiga, quiero que actúe como un tutor, quiero que no le dé la respuesta, quiero que lo ayude en el proceso de racionamiento, ¿sí? Entonces, cuando el papá aprende eso, encuentra el valor en esa herramienta y seguramente no lo utilizará solo para los niños, sino que también lo utilizará para su propio beneficio en su proceso de trabajo creativo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que los papás tenemos que perderles miedo a estas nuevas tecnologías, tenemos que montarnos en ese bus, en esa ola, tenemos que entenderlo, consumirlo, apropiarlo y darle la tranquilidad a los niños de que los estamos acompañando en sus primeras interacciones hasta que sepamos que ya son capaces ellos de tomar esas decisiones. Y también obviamente lo extendemos para los trabajadores y por eso ya se nos está acabando el tiempo, pero no quiero cerrar sin antes quedarme con alguna conclusión, unas palabras de parte de cada uno de ustedes para quienes hoy se levantaron preocupados con esa noticia de Amazon, como arrancábamos esta conversación. ¿Cuál sería esa reflexión final para quienes los dejó intranquilos ese anuncio del recorte de posiciones de trabajo en Amazon? Porque para muchos también se decía, pues era el principio de algo que seguramente se va a ir extendiendo y que vamos a ver más seguido. Arranco con Wilson en esa reflexión final.
Es fácil sentirse abrumado, es fácil sentir que las cosas están cambiando muy rápido y no siempre entendemos de qué manera o cuáles van a ser sus alcances, pero también es fácil por esas mismas razones perder de vista la enorme oportunidad que estamos viviendo. Estamos en un momento de inflexión en donde las reglas están cambiando, pero están cambiando para todos. Y hay personas que con una buena idea podrían entrar y abrirse un espacio, lo hemos visto ya en este mercado, en donde antes habría sido incluso más complicado. Si bien es cierto que todas estas herramientas se pueden utilizar para amenazar la creatividad, amenazar el aprendizaje, amenazar el uso de funciones que deben ser humanas, también es posible que veamos gente utilizando para potenciar este tipo de cosas. Nunca fue más fácil para alguien con una buena idea hacer una película en un garaje de su casa sin necesidad que un estudio le ponga millones de dólares, o crear un medio de comunicación sobre un tema muy específico, o darle a una idea un empuje empresarial. Entonces, hay que mantener, sí, la atención de lo que viene, hay que trabajar para aprender nuevas destrezas, pero también hay que confiar en que la oportunidad se va a presentar, y un país como Colombia tiene muchas cosas que ganar. ¿Y Samir? Yo creo que los empleados tienen que entender que la responsabilidad de sus empleos no debería ser de sus empleadores. La responsabilidad de nuestros empleos debe ser nuestra propia. Y me uno a lo que dice Wilson, ¿sí? Si yo aprendo a ser más productivo con mi trabajo, si yo aprendo a cómo hacer mi labor de una mejor manera, no solo puedo ser más eficiente en mi trabajo de tal manera que mis jefes digan, oiga, Samir, ¿cómo es de bueno versus X o Y? Sino que además puedo empezar a generar de esas ideas negocios tangibles que antes no eran posibles. Así que yo creo que es entender que la responsabilidad que tenemos es la de no quedarnos atrás, la de entender que ese punto de inflexión viene y va a venir, ¿sí? Y que tenemos que prepararnos para aprender, para desaprender cosas que seguramente hacíamos en el pasado y que ya no vamos a seguir haciendo de la siguiente manera, para ser mucho más rápidos, mucho más ágiles, pero sobre todo para utilizar algo que las máquinas por ahora todavía no tienen, que es nuestro ingenio. Bueno, pues ahí estaban Samir y Wilson. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de sala de prensa que nos deja varias reflexiones. A mí me deja con un poquito mucho más, más esperanza en estos temas de tecnología, de lo que viene, y pues seguramente vamos a seguir hablando mucho más seguido de estos temas porque pues ya vamos como arrancando en algo que pues ya no tiene freno, que es esta velocidad tan tremenda que tiene los avances de la tecnología. Los dos, muchas gracias por conectarse con Sala de Prensa. Gracias siempre. Gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes los dejamos acá con más programación de Noticias Caracol en Vivo. Buenas noches.